Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema especial porque obviamente es la palabra del Señor y vamos a hablar sobre el libro de los Hechos, capítulo 10 específicamente. Bueno, como ya muchos saben, este libro de los Hechos lo escribió Lucas, es considerado como uno de los historiadores más grandes que ha existido, sobre todo en el siglo I, incluso superando a historiadores clásicos como Plinio, Tácito, Suetonio. Bueno, tiene muchos detalles este libro de los Hechos, sobre todo a la hora de dar fecha, a la hora de dar cargos públicos, funcionarios que tuvieron ese tiempo, reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, me quiero concentrar en el capítulo 10, porque narra la historia de un centurión romano que conocía a Dios de una manera diferente, era temeroso de Dios, considerado como un hombre piadoso, justo, que daba muchas limosnas y ayudaba al pueblo, sobre todo a la comunidad judía que estaba en Cesarea, porque hay que ubicarnos en el contexto histórico donde el imperio romano obviamente dominaba Judea y Israel. Y bueno, y tenía esos tres reyes que ya sabemos y lo hemos explicado en videos anteriores, que eran los cuatro hijos, perdón, que habían heredado el reino de su padre, que era Herodes el Grande. Ya tenemos los cuatro hijos, perdón, nuevamente. Los cuatro hijos que realmente eran hijos estúpidos, llenos de maldad y que obviamente no tenían el talento de su padre hablando en términos políticos. Ahora bien, este, este centurión romano tiene una visión donde se le aparece un ángel. Este ángel que se le aparece a Cornelio le dice que tus oraciones han sido escuchadas por Dios. Y bueno, y obviamente le recuerda todas las limosnas y todo el bien que ha hecho por el pueblo. Pero es interesante porque dice también que este centurión oraba siempre. Entonces él envió un soldado, por cierto, devoto que estaba dentro de su compañía y a dos de sus criados que fueran a Jope a buscar a Simón Pedro, que estaba, por cierto, en la casa de un tal hombre llamado también Simón el Curtidor. Bueno, al día siguiente, mientras estas personas iban en el camino, subió como siempre, el apóstol a orar. Ahora bien, en ese momento se encontraba Pedro orando. Y bueno, y dice la escritura que tenía mucha hambre. En el momento que tiene esa sensación pues de comer, tiene un éxtasis. Y un éxtasis viene siendo como una especie de trance, es una visión, pero la persona está despierta. Y en esa visión, pero ve descender un lienzo sujetado por los cuatro extremos. Y en ese lienzo habían imágenes de reptiles, cuadrúpedos, aves, de toda la tierra. Y el Señor le dice, levántate y come. Pero es curioso porque Pedro responde que ninguna cosa inmunda o cosa común él va a comer. Porque para los judíos, imagino que eso era contradictorio, porque según el Pentateuco, exactamente en el libro de Levítico capítulo 11, habla de la provisión de los animales inmundos. Y dentro de ese lienzo se encontraban animales inmundos. Pero esa no era la interpretación de esa visión. La interpretación de la visión era más profunda y yo le diría profética y escatológica, porque esa visión nos llega hasta nosotros como gentiles. ¿Qué sucede? Después de esta visión que tiene, llegaron los hermanos, el soldado que había enviado el centurión Cornelio juntamente con sus criados, tocaron la puerta, preguntaron por Pedro. Pedro salió porque escuchó la voz del Espíritu que les dijo que fuera y que fuera con ellos, que hiciera caso. Entonces se quedaron, por cierto, ahí un día. Al día siguiente partieron hacia Cesarea. Pedro siempre para guardar sus testimonios, porque aquí iban a decir los judíos, porque un judío no puede estar con los gentiles. Digamos que los gentiles eran asquerosos, personas infieles, inmundas, pues, que no merecían la gracia de Dios y que solamente Dios había consagrado a su pueblo, el pueblo de Israel. Y por esa razón, Pedro toma a estos hermanos de Jope, donde ellos estaban, por cierto, y se dirigen hasta Cesarea.
Y llegando a Cesarea, este hombre Cornelio los recibe no solamente él, sino sus parientes, sus familiares, sus amigos más cercanos, pues. Y incluso intentó adorar a Pedro, mejor dicho, lo adoró. Pero Pedro le dijo, levántate, que yo soy hombre igual que tú. Cornelio le cuenta la visión a Pedro y bueno, que se le apareció un ángel y que el ángel le había dicho que fuera a buscar a Pedro. Y bueno, y todo el proceso, cómo fue y la cuestión. Ahora bien, en ese momento, Pedro recibe la revelación de la visión, porque él estaba nublado en ese momento cuando recibió el éxtasis. No podía comprenderlo, entendió de otra manera, y en ese momento entendió que a Dios le agrada de todo varón o mujer que invoca su nombre, que le teme y hace justicia. Es decir, que Dios no hace excepción de personas. Y es interesante porque abre la brecha al evangelio a los gentiles. Y él empieza a anunciar cómo Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, obviamente no hace la cita, pero yo lo estoy mencionando aquí en este video de Génesis porque habla de Jesucristo. Y él empieza a hablar de que Cristo había padecido por nuestros pecados y que el Señor lo había levantado de los muertos y que incluso después de haber resucitado se les apareció a ellos, que comió con ellos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento, mientras él hablaba a través de la escritura que citaba a los profetas, cayó el Espíritu Santo, no solamente a Cornelio, sino a todas las familias que estaban allí. Y es interesante porque este hombre también le anunciaba el Evangelio a sus familiares, a sus parientes más cercanos, a sus amigos, y recibieron el don divino, el don del Espíritu Santo. Y los de la circuncisión, los judíos piadosos que habían acompañado desde Jope hasta Cesarea a Pedro, se quedan sorprendidos porque cómo era posible que los gentiles también Dios le había permitido recibir el Espíritu. Y Pedro dijo, bueno, no podemos detener el agua. Esta es la voluntad de Dios, porque a Dios le agrada a todo hombre o mujer que le teme y hace justicia. Esto me parece extraordinario y maravilloso, ver que el Evangelio no solamente pertenecía a un pueblo, a una nación, sino a toda persona, es decir, a nosotros los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Y por la gracia y la misericordia de Dios se nos ha anunciado las buenas nuevas de salvación. Tú que me estás escuchando, si de alguna manera has escuchado de algún otro lado el Evangelio o estás escuchando este video, solo Jesús puede salvarte. Dice la Escritura, el que creyere en Él y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solamente hay un solo camino, y el camino es Jesucristo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.